y seguridad global, y que en su cuenta de Twitter, que yo siempre les recomiendo que sigan, es probablemente una de las personas que mejor hace un seguimiento en términos de estrategia militar de lo que viene sucediendo en el campo de batalla, siempre con una mirada muy personal, diferente y desacoplada de, vamos a decir así, los grandes bloques. Guillermo, ¿cómo le va? Lo saluda Darío Misraji. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme y el excesivo elogio. No, por favor. Guillermo, quiero empezar por esto último. A ver, ¿qué significa desde su punto de vista esta presencia de Biden y lo que uno puede imaginar como que se refuerce, digamos, el apoyo estadounidense a Ucrania? Mira, no quiero ser tan duro, pero lo voy a hacer. Estas visitas así sorpresivas me hacen acordar a la visita a Kabul en el año 2021. Es un golpe de efecto y, bueno, tira 500 millones de dólares más sobre la mesa, pero en los hechos no está cambiando la situación, desgraciadamente. ¿Cómo está la situación en términos militares hoy a esta altura? Mira, lo primero que vos tenés que pensar cuando analizás estas situaciones es la correlación que hay entre el objetivo y los medios que vos tenés a disposición. Ponete en el lugar de Ucrania. ¿Cuál es el objetivo que enuncia el gobierno del señor Zelensky? Vamos a sacar a los rusos del territorio ucraniano, de Crimea y de todo lo que tomaron desde el 24 de febrero pasado, ¿sí? ¿Cuáles son los medios que tiene Ucrania para hacer eso? Los medios que tiene Ucrania, que ha recibido hasta el momento y los que va a recibir, en modo alguno son solidarios a ese objetivo. Es decir, no están en capacidad de sacar a los rusos del territorio que están ocupando, ¿sí? Nos corremos del lado de los rusos ahora. ¿Cuál es el objetivo que tienen los rusos? Tienen dos. Un objetivo que es destruir las fuerzas militares de Ucrania y un segundo objetivo que ellos dicen desnazificación y que me parece a mí se debe interpretar por cambiar el régimen en Ucrania. Lo que están haciendo los rusos es destruir las fuerzas armadas de Ucrania. No van por la conquista del territorio ucraniano, van por tomar contacto con los ucranianos y pelear con ellos. Si vos te fijas, los ucranianos van por la segunda etapa de reaprovisionamiento de medios blindados. Perdieron todos los medios blindados que tenían al principio de la guerra de origen soviético. Perdieron la mayoría, casi todos, de los que de origen soviético estaban en los países que eran de la OTAN y que, digamos, se fueron juntando para proveerle a Ucrania. Y ahora están desesperados, toda la gente que está en estos temas lo sabe, por recibir el material militar blindado de Occidente que está en un calendario que no sabemos cuándo va a ser. Ese es el estado de cosas. No estamos, y ahí que te termino con esto, Ucrania no está recibiendo un ataque que busca hacerse de todos ellos, de todo el territorio, perdón. Está recibiendo un ataque que está buscando destruir sus fuerzas militares y lo está logrando. Ahora, en el proceso, ¿no se destruyen también las fuerzas militares rusas? Acá hay muchos números que andan tirándose por la mesa, pero se habla por lo menos de una destrucción importante, por ejemplo, de vehículos blindados rusos. ¿Eso no es tan así? Mira, tiendo a creer que no es tan así por algunas fuentes que manejo en Estados Unidos. Estoy tratando de no dar esos números porque me parece que por ahí pueden no ser exactamente los que están midiendo las cosas. Pero hay una diferencia muy importante. Fíjate vos en el tema demográfico y en el tema industrial. En el tema demográfico, Ucrania, un país de aproximadamente más o menos, ¿no? Números groseros, 46 millones de habitantes, en los cuales se le ha ido entre 8 y 10 millones de habitantes a Occidente y a otros lugares, ¿no es cierto? Ese país se enfrenta a otro que tiene 150 millones de habitantes. Eso ya te da a vos un tema para ponerlo en perspectiva del tipo de guerra que estás enfrentando. Porque estás enfrentando una guerra de desgaste. Vamos al tema de materiales. Ucrania, como te vengo diciendo recién, no depende de sí para poder hacer la guerra, sino que depende de la buena voluntad y de ese calendario que te mencioné antes, de recibir medios del extranjero, básicamente de Occidente, la OTAN y principalmente de Estados Unidos. ¿Cuál es la situación de Rusia?
Rusia depende de los medios que ella misma produce mayoritariamente y que desde hace aproximadamente casi 6 meses ha reconvertido gran parte de su industria para estar la misma, en su mayor parte, volcada a este esfuerzo de guerra. Y con una diferencia sutil. Los medios militares que utiliza Rusia requieren menor nivel de sofisticación que los que le proveen a Ucrania. Y eso hace que el ciclo de producción de bienes que necesita para poder seguir peleando sea más corto. Esa es la situación. Bueno, lo dijo el Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, que en este momento Ucrania está quemando, por así decir, más municiones de las que está recibiendo, con lo cual hay algo ahí que no es sostenible. Ahora, ¿cómo imagina, Guillermo, las próximas semanas? Digo, hace unas semanas empezó una ofensiva rusa, uno puede decir una ofensiva de invierno. ¿Cómo está yendo esa ofensiva y cómo ve la evolución? Bueno, eso que acabas de decir del secretario general de la OTAN lo voy a relacionar con esta pregunta que me hiciste, porque me parece que cierra para poder comprender mejor la situación. Desde hace varias semanas, aproximadamente, quizás 60 días más aproximadamente, los rusos en distintos lugares del frente, no en todo el frente de combate, pero en distintos lugares, vienen haciendo lo que se dice en la jerga militar, darle forma al campo de combate darle de una forma. ¿Qué es lo que vienen haciendo? Están haciendo ataques ofensivas de corto alcance con poco consumo, con poco, digamos, desgaste de su personal, porque tantean qué es lo que está sucediendo, si encuentran resistencia, se repliegan, van masas de fuego, vuelven a hacerlo y así sucesivamente, con lo cual buscan generar debilidades, brechas, y como Ucrania está con un gravísimo problema de recursos humanos y sin una reserva operativa central para todo el frente, no tiene otra manera de atender estas circunstancias que debilitar distintos lugares del frente para atender esas situaciones. ¿Me seguís hasta acá? Sí, sí, sí. Esa es la ofensiva que han lanzado los rusos y es lo que se está esperando. Son dos cosas. Una, que en alguna de esas brechas que generen, penetren y traten de ingresar más profundamente hacia el oeste, o la otra, en que traten de hacerlo por otra dirección en la cual no se ha hablado. En esto, y voy a lo del señor Stoltenberg, al secretario general de la OTAN, y lo que preguntaste. No creo que los rusos vayan a actuar como muchos creen, de una manera audaz, digamos, voy hasta la margen izquierda del río Dnieper, es decir, la que está más cercana, la más oriental del mismo. No creo que hagan eso. Lo que creo es que avancen, sí, pero siempre manteniendo el contacto con los ucranianos, porque los ucranianos, el error que están cometiendo es de seguir el curso de lo que los rusos quieren, es decir, que peleen los ucranianos y ellos reciban todo el poder de fuego inmenso que tienen los rusos y eso los vaya destruyendo. El problema de todo esto es que ¿cómo van a hacer la OTAN para sostener el esfuerzo militar de Ucrania cuando el mismo secretario general de la OTAN, y no solamente él, sino otras autoridades, vienen diciendo que están en una enorme dificultad para conseguir munición de todo tipo y que el lapso para poder reponer esa munición que se está consumiendo puede demorar de muchos meses a años? ¿Me comprendés el tema donde estamos parados? Claro, claro. Ahora, en este contexto, a la dificultad operativa, si se quiere, de asistir a Ucrania, está el debate respecto de lo que puede implicar una OTAN o un Occidente más involucrado en el conflicto y que esto lleve a una disputa Rusia-OTAN. ¿Cuán grande es hoy el riesgo de que eso se llegue a ese punto? Mira, ese riesgo ha estado desde el día 1 de esta guerra. Desde el día 1 ha estado un riesgo que muchos medios en Argentina han negado y creen que es algo que no existe y es una absoluta realidad. Es tan real que si vos ves el tipo de medios que se le asigna
a Ucrania por parte de los países occidentales son aquellos, se va escalando en ellos, pero se escala de una forma muy lenta porque no se quiere cruzar esa línea en la cual Rusia se considere que debe ya atacar a algún país de la OTAN por esta ayuda, ¿me comprendés? Sí. Por eso no le están entregando fuerza aérea, por eso no le están entregando misiles de largo alcance para poder pegar al core del territorio de Rusia. Entonces le están suministrando armas a Ucrania para sostener la lucha, pero no para vencer. Entonces no creo que estemos frente a un momento en el cual sanamente Rusia eche mano de armas nucleares y que eso pueda llevar a este tema, porque Rusia no tiene necesidad de hacerlo hoy. Sí me preocupa que en una instancia de que Ucrania, en su inconveniente que tiene para poder atender con recursos humanos esta guerra, empiecen a pensarse, como dijo por ahí Petraeus, ese general de Estados Unidos, sí, de que ingresen tropas de otros países, miembros de la OTAN, pero fuera del mandato de la OTAN, como tropas a pelear dentro del territorio de Ucrania. Cuidado con eso, porque esa idea de, bueno, son países que son de la OTAN, pero están entrando a pelear sin el mandato de la OTAN, no creo que sea algo que Rusia vaya a consumir de manera graciosa, me parece que no. Guillermo, tengo una última pregunta que vuelve un poco sobre lo que discutía antes respecto de la enorme diferencia de capacidades militares entre Rusia y Ucrania, que es algo irrefutable, me parece que está sobre la mesa. Ahora, uno piensa o yo pienso por lo menos en ejemplos históricos, y ha habido muchos casos de grandes potencias que tratan de invadir a un país que es inferior en términos militares y a la larga el país invadido logra resistir, pero porque probablemente no está dispuesto a jugar mucho más que el país quizás que invade, que en determinado momento puede terminar cansándose. Y digo, pienso Rusia, Afganistán, pienso Irak, Estados Unidos, Vietnam, Estados Unidos. ¿Por qué este caso no podría seguir esos ejemplos? Porque estás dándole el clavo. ¿Y por qué son diferentes? Porque los que vos estás mencionando, por ejemplo, los 20 años que estuvo Estados Unidos en Afganistán, los 10 que estuvo la Unión Soviética, Vietnam, en su etapa francesa, en su etapa de Estados Unidos, el propio Irak, fueron guerras contra insurgentes. No es este tipo de guerra. Esto es una guerra convencional en cual ambos bandos buscan el combate y se van buscando destruirse o afectarse mutuamente. En una guerra contra insurgente, uno de los bandos, el de menor fuerza, busca eludir el combate, mientras el otro trata de ver cómo lo cerca y lo destruye cuando está operando de manera contrainsurgente, cuando muchas veces eso no sucede y trata de operar de una manera regular. ¿Qué es lo que pasa? Para hacer un combate contrainsurgente, no es solamente tenés que tener la voluntad de hacerlo, sino que tenés que tener un terreno que favorezca eso. Y Ucrania, salvo en su sector norte, en lo que vimos el año pasado, en los bosques esos inmensos que estaban próximos a Kiev, no presenta esas características. Es una pampa como la nuestra, ¿me comprendés? Claro. Donde este tema de una decisión de Ucrania de actuar como si fueran guerrillas sería ya muy tarde para eso y no le veo la oportunidad. Pero esos ejemplos se dan en ese tipo de guerras de contrainsurgentes. Guillermo, clarísimo siempre, ¿eh? Muchísimas gracias por este tiempo con DNews. No, un abrazo. Muchas gracias por llamarme nuevamente. Hasta pronto. Abrazo.